¿Alguna vez te has sentido tan cansado espiritualmente que has pensado en dejarlo todo? ¿Te has preguntado si aún vale la pena continuar, si Dios realmente está contigo, si la fe que predicas y defiendes es tan sólida como dices, o si, en el fondo, te has convertido en alguien vacío, en alguien que solo repite palabras sin vida? Y si te dijera que existe un momento en la vida de cada servidor de Dios en el que las fuerzas se agotan, en que la pasión se enfría, en que el peso del ministerio parece insoportable, pero también que, justo en ese abismo, Dios puede manifestarse con una fuerza tan sobrenatural que reaviva la fe, restaura la vocación y enciende nuevamente la llama que parecía extinguida. Hoy quiero hablarte sobre cómo Dios reavivó la fe de un sacerdote que quería abandonarlo todo. Una historia que puede ser también la tuya, o la de alguien que amas. Una historia que demuestra que incluso los que consagran su vida al altar pueden sentirse secos, vacíos, desconectados, pero que también muestra que Dios no abandona a sus siervos, que Él es fiel para completar la obra que comenzó, y que cuando todo parece perdido, Él entra en escena y transforma las cenizas en fuego, la tristeza en gozo, el cansancio en fuerza renovada. Esta historia es un secreto que muy pocos conocen. La mayoría de los grandes hombres y mujeres de Dios han pasado por noches oscuras del alma, han llorado en silencio tras los púlpitos, han sentido que las palabras se les escapan y que ya no pueden dar más. Pero también es un misterio lleno de esperanza. Dios permite esas noches oscuras no para destruir, sino para purificar, no para apagar, sino para reavivar. Hoy te voy a revelar cómo Dios actúa en esos momentos, cómo en medio de la desesperación más profunda, Él puede hablar de una manera que rompe esquemas, que sacude corazones y que devuelve propósito y pasión a quienes pensaban que su tiempo había terminado. Y quiero que sepas algo desde ahora. Si permaneces hasta el final de este video, no solo vas a conocer esta historia, sino que también descubrirás principios espirituales poderosos que podrían transformar tu manera de ver el ministerio, tu vida de fe y tu relación con Dios. Este no es un video más. Es una invitación a un viaje espiritual, a un encuentro profundo con la gracia restauradora de Dios, a una experiencia que puede marcar un antes y un después en tu caminar con Él. Porque, déjame decirte algo, hay un poder que muy pocos conocen, un poder que es capaz de levantar a los más caídos, de sanar las heridas más profundas, de reavivar el fuego que parecía extinguido. Ese poder está disponible para ti hoy. Ahora, antes de comenzar con el estudio bíblico, quiero invitarte a que dejes en los comentarios esta frase: Señor, reaviva mi fe. Escribe esta frase como un acto profético, como un paso de fe, como una forma de expresar tu compromiso con tu vida espiritual. Hazlo ahora. Y no olvides darle me gusta a este video. No es solo por mí, ni por el canal. Es porque cuando haces eso, ayudas a que este mensaje llegue a más personas, que tal vez están atravesando la misma noche oscura de la fe que tú. Con un simple me gusta, puedes ayudar a que otros escuchen una palabra que puede salvarles la vida y el ministerio. Qué maravilloso es saber que, con un solo clic, puedes estar extendiendo la mano a alguien que está al borde de rendirse. Y si aún no te has suscrito a este canal, te invito a hacerlo ahora. Este es un espacio donde compartimos contenido que no solo informa, sino que transforma. Donde no solo aprendemos Biblia, sino que también dejamos que la palabra de Dios nos lea, nos confronte, nos sane y nos impulse a seguir adelante. Suscribirte es comprometerte con tu crecimiento espiritual, con tu formación, con tu sanidad interior. Y antes de comenzar, déjame decirte algo más. Muchas personas usan este contenido como apoyo espiritual porque, lamentablemente, no tienen una iglesia cerca o no encuentran una comunidad que los acompañe en su proceso de restauración. Por eso es tan importante que todos los que participamos de este canal seamos activos, que comentemos, que demos me gusta, que compartamos,
para que más y más personas puedan encontrar aquí ese refugio espiritual que tanto necesitan. Así que, como ya es nuestra costumbre, antes de entrar en el estudio, te animo a que comentes: paz en Cristo. Es nuestro saludo, nuestro compromiso, nuestra forma de decir: estoy aquí, dispuesto a escuchar la voz de Dios, a dejar que su Espíritu me ministre, a dejar que su palabra me sane. Y déjame darte una última clave. La penúltima enseñanza de hoy contiene un principio que podría ser la llave para desbloquear una bendición que Dios ha preparado para tu vida. Así que te invito a que permanezcas hasta el final, que no te distraigas, que abras tu mente y tu corazón, porque lo que estás a punto de recibir puede ser exactamente lo que necesitabas. Ahora sí, vamos a comenzar con el estudio. 1. El desaliento de Elías. Cuando un profeta quiso rendirse, pero Dios lo reavivó. Cuando hablamos de hombres de Dios que llegaron a un punto de quiebre, inevitablemente pensamos en uno de los relatos más conmovedores y humanos de toda la Escritura, la historia del profeta Elías, justo después de su gran victoria espiritual en el Monte Carmelo. Elías es recordado como uno de los profetas más poderosos, aquel que desafió a los profetas de Baal, que oró y el fuego descendió del cielo, que hizo volver el corazón de todo un pueblo a Dios. Sin embargo, pocos prestan atención a lo que ocurrió inmediatamente después de esa victoria. Elías cayó en una profunda depresión, se sintió completamente solo y, en su desesperación, pidió la muerte. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres». Primero Reyes 19:4. Aquí vemos a un hombre quebrantado, agotado, vulnerable. No se trata de un novato en la fe, ni de alguien que haya fallado en su ministerio, sino de un profeta consagrado que acaba de experimentar uno de los milagros más asombrosos de su carrera profética. Y sin embargo, aquí está, deseando morir, pidiendo a Dios que acabe con su vida. Este episodio revela una verdad que a veces nos cuesta aceptar. Hasta los siervos más fieles pueden llegar a un punto en que sienten que ya no pueden más. El desaliento espiritual es una realidad que muchos ministros enfrentan en silencio. El desgaste, la oposición, la soledad, la incomprensión, se acumulan como una carga invisible que aplasta el corazón y apaga la pasión. Puedes imaginarlo. Elías, que desafió a un rey, que se enfrentó a 450 profetas de Baal, que vio el fuego descender del cielo. Ahora está escondido bajo un arbusto, deseando la muerte. Este momento en la vida de Elías se asemeja tanto a la experiencia de ese sacerdote cuya fe se había enfriado, que pensó en dejar el ministerio, en colgar la sotana, en cerrar la Biblia, en callar su voz, porque sentía que ya no tenía fuerzas para seguir. Y aquí es donde el relato bíblico nos ofrece una de las respuestas más tiernas y restauradoras de parte de Dios. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó, y le dijo: «Levántate, come». Primero Reyes 19:5. Mira el corazón de Dios. No lo reprende, no le reclama falta de fe, no le reprocha su cansancio. Simplemente envía a un ángel para que lo cuide, para que lo alimente, para que lo fortalezca. Qué hermoso es saber que Dios no abandona a sus siervos en medio de su quebranto. Cuando el sacerdote que protagoniza nuestro tema pensó en abandonar todo, seguramente sentía lo mismo que Elías. Basta ya, no puedo más. Pero, al igual que con Elías, Dios no lo dejó solo. Dios se acercó, no con juicio, sino con compasión. El ángel le prepara pan y agua y le dice: «Levántate y come». Elías vuelve a acostarse, aún exhausto, pero el ángel regresa por segunda vez. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo: «Levántate y come,
porque largo camino te resta. Primera Reyes 19:7. Esta frase es profundamente significativa. Largo camino te resta. Dios no solo le da alimento, sino también una nueva perspectiva. No ha terminado su carrera, no ha finalizado su misión. Aunque Elías crea que todo se acabó, Dios le recuerda que aún queda camino por recorrer, aún hay propósito, aún hay asignación. ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios necesitan escuchar exactamente esto? Que aunque se sientan agotados, aunque piensen que su llamado ha expirado, Dios sigue teniendo un plan, sigue teniendo un destino preparado para ellos. Elías, fortalecido por aquel alimento celestial, camina 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb, la montaña de Dios. Allí, en una cueva, vuelve a expresar su desesperación. He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Primera Reyes 19:10. Este lamento es tan humano. Elías siente que está solo, que su esfuerzo ha sido en vano, que su pasión no ha dado frutos. ¿Acaso no es esto lo que siente también ese sacerdote desanimado, al borde de renunciar? Pero Dios, con ternura, lo invita a salir de la cueva y le muestra que su presencia no siempre se manifiesta en lo espectacular, no en el viento recio, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Este momento es clave. Dios reaviva la fe de Elías no con otro gran milagro, no con una hazaña espectacular, sino con un susurro. Y este es uno de los secretos más profundos del ministerio. Hay momentos en que Dios se manifiesta con poder, con fuego, con gloria visible. Pero también hay momentos en que simplemente susurra al corazón del siervo desanimado: «Estoy aquí, no temas, no estás solo». Dios le revela a Elías que no está tan solo como cree. Hay 7,000 que no han doblado la rodilla ante Baal. Le encomienda una nueva misión: ungir a Asael, a Jehú y a Eliseo como profeta en su lugar. Elías pensaba que su ministerio había terminado, pero Dios le muestra que aún hay más, que aún tiene un legado que dejar, que aún hay vidas que impactar. Este relato es una enseñanza poderosa para todo aquel que se siente agotado en el ministerio. Dios conoce tu cansancio, comprende tu quebranto, valida tu dolor, pero también te recuerda que aún hay propósito, aún hay asignación, aún hay camino por recorrer. Y lo más hermoso es que no te exige seguir con tus propias fuerzas, te ofrece su alimento, su presencia, su consuelo. Cuando ese sacerdote, quebrado, pensaba en dejarlo todo, Dios no le gritó desde el cielo, ni le envió reproches, sino que, como con Elías, le habló en el susurro, en el momento íntimo, en la oración silenciosa, y reavivó su fe, porque el Dios que llamó es el mismo Dios que sostiene, que restaura, que reanima, que renueva. Hoy quiero que te quedes con esta verdad. Aunque sientas que todo se acabó, aunque pienses que ya no tienes nada más que dar, Dios tiene alimento celestial para ti, tiene propósito renovado para tu vida, y te dice con amor: levántate y come, porque largo camino te resta. No abandones, no renuncies, no creas que ya no eres útil, porque el mismo Dios que levantó a Elías, que reavivó su fe, es el mismo que puede y quiere levantar la tuya hoy. 2. La restauración de Pedro. Cuando el llamado es más fuerte que la caída. Cuando hablamos de llamados restaurados, de vocaciones que parecían haber terminado, pero que Dios vuelve a levantar con poder, no podemos dejar de mirar uno de los momentos más conmovedores de todos los evangelios: la restauración de Pedro después de su negación. Simón Pedro, aquel que había sido llamado por Jesús con las palabras más potentes que un discípulo podía recibir,
Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres, había vivido momentos extraordinarios. Caminó sobre las aguas, vio la transfiguración, fue testigo de milagros, de la multiplicación de los panes y los peces, pero también vivió la experiencia amarga de negar a su maestro. Jesús se lo había advertido. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Mateo 26:34. Y Pedro, a pesar de su fervor, de su promesa de fidelidad absoluta, cayó en una de las traiciones más dolorosas. Negó conocer a Jesús en el momento más crítico, cuando su Señor estaba siendo juzgado. El Evangelio de Lucas narra uno de los detalles más desgarradores de esta escena. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor, y saliendo fuera, lloró amargamente. Lucas 22, 61, 62. Ese llanto de Pedro es el grito de todos los que han fallado, de todos los que sienten que han traicionado su llamado, que han negado a aquel a quien juraron servir toda la vida. Ese sacerdote cuya fe se había apagado y que pensaba en abandonar todo, probablemente sintió lo mismo que Pedro, una mezcla de culpa, de vergüenza, de decepción personal, una certeza amarga de no haber estado a la altura de la misión que Dios le había confiado. Pero lo maravilloso de este relato es que la negación de Pedro no fue el final de su historia. Después de la resurrección, Jesús se aparece a sus discípulos en varias ocasiones, pero es en una escena junto al mar de Tiberíades donde se produce la restauración más poderosa. Pedro ha vuelto a lo que conocía antes de Jesús, la pesca, una señal de que, en su interior, quizás había decidido que su tiempo como discípulo había terminado. Pero Jesús va a su encuentro. No espera que Pedro venga a él, sino que lo busca, lo alcanza, lo llama. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Juan 21:15. La pregunta de Jesús no es una recriminación, sino una invitación, una oportunidad para que Pedro afirme nuevamente su amor, para que se reconcilie con su llamado. Pedro responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice, apacienta mis corderos. Este diálogo se repite 3 veces, como si Jesús quisiera sanar cada una de las negaciones con una confesión de amor y una reafirmación del llamado. Aquí encontramos un principio espiritual fundamental. Para Dios, tu llamado es más fuerte que tu caída. Cuando Dios llama a alguien, lo hace conociendo no solo su potencial, sino también sus debilidades, sus errores futuros, sus tropiezos. Jesús sabía que Pedro lo negaría, pero aún así lo llamó para ser pescador de hombres. Lo escogió para ser uno de los pilares de la iglesia. Cuando el sacerdote de nuestra historia pensaba que había fallado demasiado, que su frialdad, su desánimo, su pérdida de pasión eran razones suficientes para abandonar el ministerio, Dios se le acercó de la misma manera que Jesús se acercó a Pedro, no con reproches, sino con una pregunta. ¿Me amas? Es importante notar que Jesús no preguntó, ¿nunca me fallarás? Ni, ¿prometes hacerlo mejor la próxima vez? Sino simplemente, ¿me amas? Porque el llamado no se sostiene en la perfección humana, sino en el amor al Maestro. Pedro es restaurado a través de ese amor renovado, y Jesús le encomienda nuevamente la misión. Apacienta mis ovejas. El amor reaviva el llamado. Y no solo eso. En esta misma escena, Jesús le revela que su vida tendrá un propósito mayor, que su ministerio llegará hasta el final, incluso en medio de la prueba y la persecución. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Juan 21:18. Pedro, que pensó que su fracaso lo descalificaba, es restaurado y enviado con más fuerza que nunca. Lo mismo ocurre con tantos siervos de Dios que,
Tras experimentar el desgaste del ministerio, los ataques, las decepciones, la pérdida de pasión, creen que ya no son aptos, que no tienen más que ofrecer. Pero Dios les sale al encuentro, no para condenarlos, sino para recordarles: si aún me amas, sigue, apacienta mis ovejas. Este relato es un faro de esperanza para cada sacerdote, pastor, misionero, líder que se siente agotado o quebrado. No importa cuán lejos hayas sentido que te alejaste, cuán profundo creas que has caído. El amor de Dios es más fuerte que tu fracaso, y su llamado sigue en pie. Pedro, después de esta restauración, se convierte en uno de los líderes más poderosos de la iglesia primitiva. Predica con valentía en Pentecostés, ve milagros extraordinarios, su sombra sana a enfermos. ¿Te das cuenta? El hombre que negó a Jesús con maldiciones, ahora proclama su nombre con poder. El hombre que huyó por miedo, ahora enfrenta el martirio con valentía. Todo porque Jesús restauró su corazón y reavivó su llamado. Y así fue con el sacerdote de nuestra historia. Cuando pensó que ya no podía más, que su frialdad espiritual era irreversible, Dios le habló en lo profundo de su alma: ¿me amas? Y en ese momento, entre lágrimas, comprendió que su llamado no dependía de su perfección, sino de su amor. Se levantó, renovado, fortalecido, con la certeza de que Dios no había terminado con él, que aún había ovejas que debía pastorear, almas que debía consolar, heridas que debía sanar. Hoy quiero decirte lo mismo. Si aún amas a Dios, aunque sea con un amor débil, quebrado, herido, Él puede restaurarte, reavivarte, enviarte nuevamente. Porque tu llamado es más fuerte que tu caída, y Dios es experto en levantar a quienes otros descartarían. Así como Pedro fue restaurado, así como aquel sacerdote volvió a encontrar propósito. Tú también puedes levantarte hoy, porque la pregunta sigue resonando: ¿me amas? 3. Jeremías. Cuando el fuego de Dios es más fuerte que el deseo de abandonar. Hay momentos en la vida de los siervos de Dios en los que, como el sacerdote de nuestra historia, se enfrentan a una encrucijada interna: seguir adelante con una carga que parece insostenible, o rendirse y callar para siempre. Jeremías es uno de los ejemplos más impactantes de esta lucha interior. Este profeta, conocido como el profeta llorón, vivió una de las vocaciones más difíciles en la historia bíblica. Fue llamado por Dios desde antes de nacer. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Jeremías 1:5. Sin embargo, su ministerio estuvo marcado por el rechazo, la persecución, la incomprensión y la soledad. Jeremías fue llamado a proclamar un mensaje impopular: el inminente juicio de Dios sobre Judá. Por causa de su obediencia, fue ridiculizado, azotado, encarcelado, y en varios momentos llegó a maldecir el día de su nacimiento. En uno de los pasajes más humanos y vulnerables de su libro, Jeremías confiesa su lucha interna. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Jeremías 20:7-9. Aquí está Jeremías, el profeta de Dios, decidiendo en su corazón abandonar su llamado, dejar de predicar, rendirse ante la hostilidad y la incomprensión. ¿Cuántos ministros, cuántos siervos, cuántos creyentes se han sentido así? Cansados de hablar y no ser escuchados, desanimados por sembrar y no ver fruto, heridos por quienes deberían haberlos sostenido. Quizás, como el sacerdote de nuestra historia, tú también te has sentido así, tentado a cerrar la Biblia, a apagar el micrófono, a dejar de predicar, de servir, de luchar. Pero entonces Jeremías confiesa algo aún más profundo. Mas,
Hubo en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, y no pude. Jeremías 29. El fuego del llamado era más fuerte que su deseo de rendirse. Jeremías quiso callar, pero no pudo. La palabra de Dios estaba tan profundamente arraigada en él que se había convertido en un fuego incontenible. Este es el misterio y la belleza de la vocación divina. No depende de nuestra fuerza de voluntad, sino de la pasión que Dios enciende en lo más profundo del alma. El sacerdote que quería abandonar todo, que sentía que la rutina, la indiferencia o sus propios pecados lo habían incapacitado para seguir, experimentó exactamente esto, un fuego que, aunque parecía apagado, seguía ahí, oculto bajo las cenizas de la decepción, esperando un soplo del Espíritu Santo para avivarse nuevamente. Porque cuando Dios llama, marca, sella, y aunque el siervo se canse, aunque dude, aunque tropiece, ese llamado sigue ardiendo, sigue impulsando, sigue quemando hasta que el siervo comprende que su vida no tiene sentido fuera del propósito de Dios. Es importante notar que Dios no reprochó a Jeremías su deseo de rendirse, ni le quitó el ministerio por su debilidad. Al contrario, le recordó sus promesas, lo fortaleció, lo sostuvo en medio de la adversidad y lo usó poderosamente para cumplir sus designios. El ministerio de Jeremías no terminó con su crisis de fe, sino que se consolidó y se profundizó. Este principio es vital. Tus momentos de debilidad no anulan tu llamado. Tu deseo de rendirte no desactiva los planes de Dios para tu vida. Es más, muchas veces es en esos momentos de vulnerabilidad donde Dios trabaja con mayor profundidad en el corazón del siervo, purificándolo, despojándolo de motivaciones humanas y avivando una pasión más pura, más fuerte, más resiliente. Jeremías terminó su carrera siendo un instrumento clave en el cumplimiento del propósito de Dios para su pueblo, y su legado perdura hasta hoy como testimonio de un siervo que, aun deseando rendirse, fue sostenido por la fidelidad de Dios. Así fue también con el sacerdote que protagoniza nuestra reflexión. En medio de su crisis, de su cansancio, de sus ganas de dejarlo todo, Dios sopló sobre las brasas apagadas de su corazón y reavivó el fuego que creía perdido. Y así puede ser contigo hoy. Quizás llevas años luchando contra un pecado recurrente, un vicio oculto, una adicción que te hace pensar que no eres digno de seguir sirviendo a Dios. Tal vez te sientes atrapado en un ciclo interminable de caída y arrepentimiento, y eso te ha convencido de que es mejor rendirte, que tu tiempo se acabó, que tu ministerio no tiene futuro. Pero quiero hablarte con el mismo amor pastoral con que Dios habló a Jeremías, con que Jesús restauró a Pedro, con que el ángel fortaleció a Elías. No te rindas, no abandones, no te creas descalificado. El fuego de Dios sigue ahí, en mi domentas, lo profundo de tus huesos, y aunque intentes callarlo, aunque trates de sofocarlo, no podrás, porque Dios te marcó con un propósito eterno. Y si hoy sientes que ya no puedes más, que no tienes fuerzas, que la culpa o la vergüenza te consumen, quiero invitarte a que hagas algo muy sencillo, pero profundamente poderoso. Haz clic en el link que está fijado en el primer comentario de este video. Allí te comparto un video muy especial, donde te muestro el paso a paso que me ayudó a liberarme después de más de 10 años de estar atado a pecados recurrentes y vicios que me impedían vivir en la libertad y la plenitud del llamado de Dios. Sé exactamente lo que es vivir una doble vida, aparentar fortaleza mientras por dentro te consumes en luchas secretas. Pero también sé lo que es experimentar la gracia de Dios que libera, que restaura, que reaviva. Por eso te invito, con todo mi corazón, a que no postergues más tu proceso de sanidad. Este video es más que un contenido, es un testimonio, una herramienta espiritual que puede ser el comienzo de una nueva etapa en tu vida y en tu ministerio. Haz clic, míralo completo,
Deja que el Espíritu Santo te hable, te confronte, te sane y te reavive. Porque, como le sucedió a Jeremías, como le pasó a Pedro, como experimentó Elías, y como viví yo mismo, Dios es experto en transformar las cenizas en fuego, en convertir la debilidad en fortaleza, en hacer del quebrantamiento una plataforma para su gloria. No te rindas. Haz clic en el link y comienza hoy mismo tu proceso de restauración. 4. Moisés. Cuando el cansancio lleva al límite, pero Dios provee sostenimiento. La vida de Moisés es un testimonio elocuente del peso que puede significar el liderazgo espiritual. Su llamado fue extraordinario: libertar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, guiarlos por el desierto hacia la tierra prometida, interceder ante Dios en su favor, instruirlos, corregirlos, amarlos. Sin embargo, lo que muchos olvidan es que, detrás de ese llamado glorioso, hubo una carga emocional y espiritual inmensa que en varias ocasiones llevó a Moisés al límite de sus fuerzas. En el libro de Números encontramos uno de los episodios más reveladores de esta tensión. Y dijo Moisés a Jehová: ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía? Números 11, 11, 14. Moisés, el gran libertador, el hombre que hablaba cara a cara con Dios, llegó a confesar que no podía más. ¿Te suena familiar esta sensación? El sacerdote de nuestra historia, en su momento de crisis, experimentó exactamente esto: un cansancio acumulado, una carga que se volvió insoportable, una sensación de soledad y de agotamiento emocional que le hizo pensar seriamente en renunciar a su ministerio. Y es que, a menudo, quienes sirven a Dios en el liderazgo espiritual enfrentan un peso que no siempre es visible para los demás: la presión de ser ejemplo, la responsabilidad de cuidar almas, la angustia por las decisiones que afectan a otros, la crítica de aquellos que no comprenden sus luchas, la sensación de insuficiencia frente a las expectativas. Moisés expresó con toda honestidad su límite: no puedo yo solo. Y Dios, en su infinita misericordia, no lo reprendió por esa confesión, sino que le proporcionó el sostén que necesitaba. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, y pondré de tu espíritu en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Números 11, 16, 17. Este es uno de los principios más hermosos y restauradores del ministerio. Dios no espera que carguemos solos con el peso de nuestro llamado. Cuando Moisés se quebró, cuando reconoció que no podía más, cuando confesó su límite, Dios no lo reemplazó, no lo descartó, no lo abandonó. Dios le proveyó de ayuda, le recordó que no estaba solo, le delegó parte de la carga en 70 ancianos que, investidos del mismo espíritu, lo sostendrían en su misión. Qué alivio debió haber sentido Moisés en ese momento, y qué enseñanza tan poderosa para todo siervo que se siente solo, que cree que debe cargar con todo, que piensa que si no puede soportarlo todo, entonces ha fracasado. La verdad es que el ministerio nunca fue diseñado para ser llevado en soledad. Desde el principio, Dios diseñó el liderazgo como una labor colectiva, comunitaria, solidaria. Incluso Jesús, el Hijo de Dios, no llevó adelante su ministerio en solitario. Eligió a 12, formó a un grupo íntimo, delegó, confió. El cansancio de Moisés fue el detonante para una reconfiguración del liderazgo en Israel. A partir de entonces, la carga fue compartida. La misión fue sostenida en 1900 equipo, la responsabilidad fue distribuida. Esto no solo alivió a Moisés, sino que fortaleció a todo el pueblo. De la misma manera, el sacerdote que pensaba en abandonar su vocación
que sentía que la carga era insoportable, que creía que debía hacerlo todo solo, fue confrontado con esta verdad. No estás llamado a cargar en solitario. Dios ha provisto, o proveerá, personas que te acompañen, que te sostengan, que te animen, que te ayuden a cumplir tu misión sin que te destruyas en el intento. El reconocimiento del propio límite no es un fracaso, sino un acto de humildad y de sabiduría. Moisés no perdió autoridad por confesar su cansancio. Al contrario, ganó apoyo, fortaleció su liderazgo, se convirtió en un ejemplo de vulnerabilidad madura. ¿Cuántos líderes, pastores, sacerdotes se habrían ahorrado desgastes innecesarios si, como Moisés, hubieran tenido la valentía de decir, no puedo yo solo? Este episodio también enseña que, en el momento de mayor cansancio, la solución no es necesariamente abandonar, sino reorganizar, delegar, pedir ayuda. El sacerdote de nuestra historia entendió esto, que su crisis no significaba que debía dejarlo todo, sino que era el momento de buscar apoyo, de rodearse de personas que compartieran su carga, de aceptar que no estaba llamado a ser un héroe solitario, sino un miembro de un cuerpo. Y aquí radica otra enseñanza fundamental. El llamado es de Dios, pero la carga puede y debe ser compartida con otros. Moisés siguió adelante, fortalecido, aliviado, sostenido por los 70 ancianos, y pudo culminar su misión de guiar al pueblo en el desierto. El sacerdote de nuestra historia también, al encontrar ese apoyo, pudo reavivar su fe, recuperar fuerzas y descubrir que su ministerio podía ser más ligero, más saludable, más fructífero. Hoy quiero que te detengas a reflexionar. ¿Estás cargando solo con todo? ¿Has creído la mentira de que tu valor como siervo depende de cuánto puedes soportar? ¿Te has olvidado de que Dios quiere que compartas la carga? El cansancio extremo no es señal de debilidad espiritual, sino un llamado de Dios a reorganizar, a buscar ayuda, a confiar en que Él mismo ha provisto compañeros de misión. Moisés no fue menos profeta por necesitar ayuda. Tú no eres menos sacerdote, menos líder, menos siervo de Dios por admitir que necesitas apoyo. De hecho, es en esa humildad donde Dios se glorifica y donde el ministerio se vuelve más sostenible y fructífero. Así que, si te sientes al borde, si piensas que ya no puedes más, recuerda a Moisés. Dios conoce tu límite y ya tiene preparada la provisión que necesitas para seguir adelante. No te aísles, no cargues solo, no confundas el agotamiento con el final de tu misión. Dios está contigo, proveyendo recursos, personas, soluciones, para que puedas cumplir tu llamado con gozo, con paz, con fuerza renovada. Porque el mismo Dios que levantó a Moisés, que lo sostuvo, que lo alivió, es el mismo que está contigo hoy, susurrándote. No temas, yo soy tu fortaleza. No llevarás esta carga solo. 5. Elías. Cuando el agotamiento espiritual lleva a desear la muerte, pero Dios responde con ternura. Uno de los relatos más conmovedores y humanos de toda la Escritura es la crisis de Elías en el desierto. Elías había protagonizado uno de los episodios más impresionantes de la historia bíblica, el enfrentamiento en el Monte Carmelo contra los profetas de Baal. Con una fe inquebrantable, oró, y Dios envió fuego del cielo, consumiendo el holocausto y demostrando que Él es el único Dios verdadero. El pueblo cayó postrado diciendo, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Primero Reyes 18:39. Después de esta victoria, Elías ejecutó a los falsos profetas y oró de nuevo, provocando que la sequía de 3 años cesara. Pero lo que podría haber sido el inicio de un avivamiento nacional se convirtió en el detonante de una feroz persecución. Jezabel, la reina malvada, juró matarlo. Así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Primera Reyes 19:2. Elías, que acababa de enfrentarse
a cientos de profetas paganos, que había visto el poder de Dios de manera sobrenatural, huye por su vida y cae en una profunda depresión. El relato continúa con una de las declaraciones más desgarradoras de toda la Biblia. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres». Primera Reyes 19:4. Aquí está el gran profeta, el hombre de fuego, reducido a un hombre quebrantado, exhausto, deseando morir. El sacerdote de nuestra historia, que había llegado a considerar dejarlo todo, que pensaba que su ministerio ya no tenía sentido, que quizás también deseó quedar fuera de la misión, se habría reconocido en estas palabras de Elías. Porque cuando el desgaste espiritual se acumula, cuando las fuerzas se agotan, cuando la persecución o la incomprensión son constantes, incluso los siervos más fieles pueden caer en el abismo del desánimo. Pero lo extraordinario de este relato no es solo el reconocimiento honesto de la debilidad de Elías, sino cómo Dios responde, no con reproches, no con condenación, no con un sermón sobre la necesidad de ser fuerte. Dios responde con ternura. Primero, permite que Elías descanse, y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Primera Reyes 19:5. Después, envía un ángel que lo alimenta. He aquí luego un ángel le tocó y le dijo, «Levántate, come». Primera Reyes 19:5. Elías se levanta, come y vuelve a dormir. Y nuevamente el ángel lo toca. «Levántate y come, porque largo camino te resta». Primera Reyes 19:7. Aquí encontramos una de las lecciones más hermosas y restauradoras del ministerio. Cuando estamos agotados, lo primero que Dios nos ofrece no es una nueva misión, sino descanso y alimento. El cuidado de Dios por su siervo es profundamente humano, corporal. Elías necesitaba dormir, necesitaba comer, necesitaba recuperar fuerzas físicas antes de poder continuar con cualquier tarea espiritual. En muchas ocasiones, los ministros de Dios descuidan su propio bienestar físico y emocional, creyendo que el llamado espiritual exige una entrega sin límites, sin pausas, sin descanso. Pero aquí Dios nos enseña que el descanso también es sagrado, que el alimento es parte de la restauración espiritual, que el cuerpo y el alma no pueden separarse en el ejercicio del ministerio. El sacerdote que pensó en renunciar, que sentía que ya no podía más, que se encontraba al borde de sus fuerzas, tal vez no necesitaba en primer lugar un nuevo plan, sino una pausa, un descanso bajo el enebro, un alimento enviado por Dios, una caricia divina que le recordara que es amado más allá de su rendimiento. Después de esta restauración física, Elías es fortalecido sobrenaturalmente. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Primera Reyes 19:8. Es interesante que Dios lleva a Elías a Horeb, el mismo monte donde siglos antes se había manifestado a Moisés con truenos y relámpagos. Elías, quizás esperando una manifestación similar, se esconde en una cueva y Dios le pregunta, «¿Qué haces aquí, Elías?» Primero Reyes 19:9. La pregunta de Dios no es acusatoria, sino una invitación a expresar lo que hay en su corazón. Y Elías responde desde su herida. He sentido un vivo celo por Jehová, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Primera Reyes 19:10. Cuánto dolor, cuánta soledad, cuánta sensación de inutilidad. Elías se sentía solo, fracasado, inútil, prescindible. Pero nuevamente, Dios no responde con reproches, sino con revelación. Le muestra que Él no siempre actúa en el estruendo, en lo espectacular, sino en lo sutil, en lo íntimo, en lo silencioso. Y he aquí, Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto.
Pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Primero Reyes 19, 11-12. Dios se revela a Elías, en el silencio suave, en el susurro. Esta experiencia transforma la visión de Elías. El Dios que lo había sostenido con fuego en el Carmelo, ahora lo sostiene con ternura en Horeb. No siempre el ministerio se ejerce en la euforia de las grandes victorias. Muchas veces se ejerce en la calma, en lo oculto, en el susurro cotidiano. Y, finalmente, Dios le revela que no está solo. Y yo haré que queden en Israel 7,000, todas rodillas que no se doblaron ante Baal. Primero de Reyes 19:18. Elías creyó que era el único, fiel. Pero Dios le mostró que hay siempre un remanente, una comunidad de creyentes, aunque invisibles, que también permanecen firmes. Para el sacerdote que deseaba renunciar, esta es una lección vital. Nunca estamos completamente solos. Aunque la soledad parezca absoluta, Dios siempre tiene un pueblo, un remanente, compañeros invisibles en la lucha. Y Él mismo está, con su susurro, con su alimento, con su descanso, con su ternura, sosteniéndonos cuando sentimos que no podemos más. Elías, después de esta restauración, no abandona su ministerio. Al contrario, se levanta, sigue adelante, unge profetas y reyes, forma a Eliseo como su sucesor, y termina su vida no en derrota, ni en muerte, sino siendo llevado al cielo en un carro de fuego. La crisis no fue el final de su ministerio, sino el umbral de una etapa nueva, más madura, más profunda. Así también es con cada siervo que atraviesa el valle del cansancio y la desesperanza. Dios no desecha a sus siervos quebrados, sino que los restaura con amor, los fortalece en lo íntimo y los impulsa hacia nuevos propósitos. Si hoy te identificas con Elías, si sientes que has llegado al límite, recuerda, Dios no te dejará en el desierto, ni bajo el enebro, ni escondido en la cueva. Él vendrá a ti, con alimento, con descanso, con susurro, y con un nuevo propósito. Porque tu historia no termina en la desesperanza, termina en la gloria de ser sostenido y enviado por el Dios que nunca te abandona. 6. Jonás. Cuando huimos del llamado, pero la misericordia de Dios nos persigue. La historia de Jonás es una de las más conocidas, pero también una de las más incomprendidas en toda su profundidad espiritual. La mayoría recuerda a Jonás como aquel profeta que fue tragado por un gran pez, pero detrás de esa imagen impactante se esconde una experiencia humana profundamente relevante para cualquier siervo de Dios que alguna vez haya considerado abandonar su llamado. Jonás fue llamado a una misión difícil. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás 1:2. Sin embargo, Jonás, en lugar de obedecer, decidió huir. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Jonás 1:3. ¿Por qué huye un profeta de Dios? La respuesta es compleja, como lo son siempre las motivaciones humanas. Quizás Jonás tenía miedo del rechazo, de fracasar en su misión, o simplemente despreciaba a los ninivitas, considerados enemigos de Israel, y no deseaba que recibieran misericordia. Pero más allá de las razones personales, lo que esta historia revela es un patrón que se repite en la experiencia de muchos siervos de Dios. La tentación de escapar del llamado cuando éste nos incomoda, nos exige demasiado o nos enfrenta con nuestras propias contradicciones. Jonás no quería asumir el peso de esa misión, y por eso decidió alejarse, no solo de Nínive, sino de Dios mismo, para huir de la presencia de Jehová. ¿No es esta la misma sensación que atraviesa a tantos ministros, sacerdotes,
líderes espirituales en momentos de crisis. Esa idea sutil, casi imperceptible que susurra: quizás si me alejo, si abandono, si dejo este ministerio, encontraré paz. Pero lo que Jonás aprendió, y lo que cada siervo en crisis aprende tarde o temprano, es que no se puede huir de Dios. Su llamado, su propósito, su amor, nos persiguen incluso cuando nosotros queremos apartarnos. El relato bíblico sigue, con Jonás descendiendo, primero a Jope, luego al barco, luego al fondo de la nave, luego al mar. Una progresión que representa no solo un viaje geográfico, sino un descenso espiritual y emocional, de la comunión a la huida, de la misión a la evasión, de la confianza al miedo. Pero aún en medio de esa huida, Dios no lo abandona. Primero, envía una tempestad que pone en riesgo la vida de todos los que viajan con él. Luego, permite que Jonás sea arrojado al mar, no como un castigo cruel, sino como una oportunidad de redención. Y finalmente, Dios envía un gran pez que, en lugar de devorarlo, lo salva. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jonás 1:17. El pez, que muchos ven como un símbolo de juicio, es en realidad un símbolo de gracia. Dios podría haber permitido que Jonás se ahogara en el mar, que su desobediencia se saldara con su muerte. Pero no. Dios prefirió preservar su vida, darle un espacio de silencio, de reflexión, de transformación, porque el vientre del pez fue, en última instancia, un lugar de retiro espiritual. Allí, en la oscuridad, en la soledad, en la total impotencia, Jonás ora: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Jonás 2:2. Jonás experimenta lo que tantos siervos en crisis experimentan: que cuando tocamos fondo, cuando ya no hay recursos humanos, cuando toda escapatoria se ha agotado, Dios sigue allí, escuchando nuestras oraciones, ofreciendo una salida, abriendo una nueva oportunidad. Tras 3 días y 3 noches, el pez vomita a Jonás en tierra firme, y la voz de Dios vuelve a resonar, casi idéntica: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Jonás 3:2. El llamado no cambió. Dios no ajustó la misión para hacerla más cómoda o más aceptable, pero sí le ofreció a Jonás una nueva oportunidad. Y Jonás, esta vez, obedece. Predica en Nínive, y contra todo pronóstico, la ciudad entera se arrepiente. La misión que él temía, que había tratado de evitar, se convierte en uno de los mayores avivamientos espirituales de la historia bíblica. Sin embargo, incluso después del éxito, Jonás sigue luchando con sus emociones, con su percepción de la justicia, con su comprensión de la misericordia divina. Se enoja porque Dios perdona a los ninivitas, y entonces Dios le enseña una última lección, utilizando la planta que crece y muere en un día. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad? Jonás 4:11. Esta pregunta queda abierta, no solo para Jonás, sino para todo lector. Porque la historia de Jonás no es solo sobre un profeta que huye, sino sobre un Dios cuya misericordia es inagotable, que persigue a sus siervos incluso cuando ellos quieren escapar, que les ofrece gracia en lugar de juicio, que les brinda nuevas oportunidades para cumplir el llamado. El sacerdote que consideró abandonar su ministerio quizás se identifique profundamente con Jonás. La sensación de haber fallado, el deseo de escapar de la responsabilidad, la experiencia de tocar fondo, el descubrimiento de que Dios sigue allí, esperando, restaurando, enviando. Y esto es lo que transforma la historia. El llamado de Dios no se basa en la perfección de quienes llama, sino en su propósito soberano y su amor paciente.
Jonás falló, huyó, se resistió. Pero Dios no se rindió con él. Lo restauró, lo envió, y a través de él trajo salvación a una ciudad entera. Hoy esta historia nos recuerda que, aunque podamos sentirnos tentados a huir, aunque creamos que hemos fallado demasiado, que nuestra oportunidad ha pasado, Dios sigue siendo el Dios de las segundas oportunidades. No importa cuán lejos hayamos corrido, su gracia nos alcanza. No importa cuán profundo sea el pozo en el que hayamos caído, su mano puede rescatarnos. No importa cuán quebrados nos sintamos, su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Jonás aprendió que la obediencia no siempre es fácil, pero siempre es el camino hacia el propósito divino. Y también aprendió que, aun cuando nuestros motivos no sean puros, Dios puede usarnos para cumplir su plan, porque al final, no se trata de nuestra fuerza, ni de nuestra perfección, ni de nuestra disposición absoluta, sino de la fidelidad y la misericordia de aquel que llama, sostiene, restaura y envía. 8. La siembra espiritual. Como un pequeño acto como dar me gusta puede bendecir a miles, amado hermano, hermana en la fe. Quiero detenerme unos instantes contigo, no para hacer una pausa superficial, sino para invitarte a reflexionar profundamente sobre un acto que, a simple vista, podría parecer trivial: dar me gusta a este video. Quizás estés pensando, ¿por qué es tan importante? ¿Acaso no es suficiente que yo escuche, reflexione, me edifique y siga con mi vida? Permíteme explicarte, desde la lógica y desde la palabra, por qué este pequeño acto es mucho más trascendental de lo que parece. En primer lugar, piensa en el principio eterno de la siembra y la cosecha. La Escritura dice con claridad: no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. Cada acción que realizamos es una semilla. Cada palabra que pronunciamos, cada decisión que tomamos, cada gesto que realizamos, todo es siembra. Dar me gusta a este video es sembrar una semilla en el terreno fértil de la evangelización digital. Puede parecer algo tan simple como hacer clic en un botón, pero en el mundo invisible, es un acto que activa los algoritmos que permiten que este mensaje llegue a más personas, a más corazones necesitados, a más almas sedientas de Dios. ¿Te das cuenta? Tu pequeño gesto se transforma en una herramienta misionera, en un acto de amor al prójimo, en una manera concreta de participar en la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28:19. Hoy, gracias a las plataformas digitales, podemos ir hasta los confines de la tierra sin movernos de casa, sin necesidad de ser predicadores itinerantes, sin tener que aprender nuevos idiomas. Solo con actos sencillos como dar me gusta, compartir, comentar. Cada clic es un eco que se expande, una semilla que se planta, una puerta que se abre. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces en tu vida has deseado poder hacer algo grande para Dios, pero te has sentido limitado por tus recursos, por tu tiempo, por tus capacidades? Aquí tienes una oportunidad concreta, real y poderosa de ser parte de un movimiento que está transformando vidas a través de la predicación de la palabra. ¿No es maravilloso que Dios, en su soberana sabiduría, haya permitido que un acto tan sencillo como este sea un instrumento para la expansión de su reino? En segundo lugar, quiero que consideres otro principio bíblico. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Lucas 16:10. Muchas veces despreciamos los actos pequeños, creyendo que solo lo grande tiene valor. Pero el Señor nos enseña que la fidelidad se mide precisamente en los detalles. Así como Jesús valoró la ofrenda de la viuda, que fue pequeña en cantidad, pero grande en entrega. Así también Dios valora estos gestos que, aunque invisibles para muchos, son significativos en el ámbito espiritual.
Dar me gusta es, en este contexto, una ofrenda de apoyo, de compromiso, de identificación con esta obra. Es decir, públicamente, yo apoyo que la palabra de Dios se difunda. Yo creo en el poder transformador de este mensaje. Yo deseo que otros también escuchen lo que yo estoy escuchando. Y te aseguro, Dios honra ese corazón comprometido. Además, considera lo que dice Proverbios. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Proverbios 3:27. Hoy tienes poder para hacer el bien. No te niegues. El bien que puedes hacer es ayudar a que este video llegue a personas que quizás hoy están al borde de una decisión desesperada, al límite de su fe, necesitando exactamente estas palabras para encontrar esperanza, dirección, consuelo. ¿Qué pasaría si alguien en una situación así no llega a ver este video porque faltaron gestos sencillos como el tuyo? Dios nos ha hecho colaboradores en su misión. No estamos aquí como espectadores pasivos, sino como agentes activos del reino. Ahora piensa en lo que enseña Eclesiastés. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Eclesiastés 11:1. Este principio de siembra generosa también aplica aquí. Tú siembras, aunque no veas de inmediato los frutos. Das me gusta, sin saber a quién exactamente bendecirá este video. Pero créeme, en el tiempo de Dios, esa semilla dará fruto. Quizás en la vida de alguien al otro lado del mundo, quizás en una persona que nunca conocerás, pero que será eternamente agradecida por el mensaje que le transformó. Finalmente, déjame apelar a una imagen profundamente espiritual. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, no necesitó un gran banquete, sino la disposición de un muchacho que ofreció lo poco que tenía. Aquí está un muchacho, que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Juan 6:9. Con eso, el Señor alimentó a una multitud. Hoy tú tienes 2 pececillos y 5 panes. Tu presencia aquí, tu tiempo, tu disposición, y ese pequeño clic en me gusta. Ponlo en las manos de Jesús. Él sabrá multiplicarlo. Él sabrá expandir este mensaje. Él sabrá usarlo para alimentar espiritualmente a miles. No subestimes lo que parece pequeño. En el reino de Dios, lo pequeño se convierte en grande, lo sencillo en extraordinario, lo oculto en glorioso. Por eso, amado hermano, hermana, te animo desde lo profundo de mi corazón pastoral. Haz este acto de amor. Hazlo como una declaración de fe, como una ofrenda espiritual, como una siembra eterna. Porque cuando damos, incluso en lo pequeño, nos hacemos partícipes de la obra que Dios está realizando en el mundo. Y estoy seguro de que cuando lleguemos a la eternidad, habrá personas que se acerquen a ti, quizás desconocidas, quizás de lugares que nunca visitaste, y te digan, gracias. Gracias porque aquel día diste me gusta a un video y ese gesto permitió que la palabra llegara hasta mí. Amén. 9. El consuelo de Elías. Cuando sentimos que somos los únicos y que ya no podemos más. Hay un momento en la vida de muchos siervos de Dios en que sienten que todo su esfuerzo ha sido en vano, que ya no queda fuerza para seguir, que el enemigo ha ganado terreno y que la soledad se vuelve insoportable. Uno de los episodios más conmovedores de la Biblia ocurre precisamente cuando un gran profeta experimenta esta profunda desesperación. Estoy hablando de Elías, el profeta que enfrentó a los falsos profetas de Baal en el Monte Carmelo, el hombre que oró y descendió fuego del cielo, pero que inmediatamente después de su mayor victoria espiritual, cayó en la más profunda crisis emocional. Después de desafiar a los profetas de Baal y ver cómo Dios se manifestaba con poder, Jezabel envió un mensaje de amenaza a Elías. Así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Primero Reyes 19:2. Elías, que acababa de experimentar una victoria sobrenatural, se llenó de miedo. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida.
Primera Reyes 19:3. Es impactante. Un hombre de Dios que, en cuestión de horas, pasa de la cima de la fe al abismo del temor y la depresión. Huyó al desierto, se sentó bajo un enebro y pidió morir. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Primera Reyes 19:4. ¿Cuántos siervos de Dios se han sentido así? Cansados, solos, incomprendidos, al borde de abandonar la carrera, creyendo que nadie más comprende el peso que llevan sobre sus hombros. Elías pensó que estaba solo. He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, y solo yo he quedado. Primero Reyes 19:10. Pero lo que Elías no sabía es que Dios ya estaba obrando en medio de esa situación, que no estaba solo, que había otros 7,000 que no habían doblado su rodilla ante Baal. Primera Reyes 19:18. Este relato nos enseña varias lecciones poderosísimas que hoy quiero compartir contigo, amado oyente. Primero, que incluso los más grandes siervos de Dios pueden caer en estados de desánimo profundo. Elías no era un hombre cualquiera. Santiago lo define así. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Santiago 5:17. Eso significa que sentir miedo, tristeza o cansancio no nos hace menos espirituales. No es señal de falta de fe, sino de nuestra humanidad. Elías no fue reprendido por Dios por su debilidad. Dios no lo acusó ni lo abandonó. Al contrario, le envió un ángel que le proveyó alimento y agua y le dijo: «Levántate y come, porque largo camino te resta». Primera Reyes 19:7. Dios sabía que Elías no necesitaba en ese momento una exhortación, sino cuidado, descanso, nutrición espiritual y física. Qué hermoso es ver cómo Dios trata a sus siervos quebrantados, con ternura, con paciencia, con misericordia. Segundo, Dios no siempre se manifiesta como esperamos. Elías, en su crisis, fue llevado por Dios al monte Horeb, y allí ocurrió una de las revelaciones más profundas sobre cómo Dios se acerca a nosotros en los momentos de quebranto. Primero vino un gran viento, pero Dios no estaba en el viento. Luego un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Después un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Finalmente, un silbo apacible y delicado, y allí estaba Dios. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó, Elías cubrió su rostro con su manto. Con Reyes 19:12-13. Dios no siempre se revela en lo espectacular, en lo estruendoso, en lo grandioso. A veces se acerca a nosotros en el silencio, en la suavidad, en la intimidad de un susurro. Cuando creemos que Dios está lejos porque no escuchamos grandes milagros ni señales, quizás sea porque está más cerca que nunca, hablándonos de manera delicada, tierna, para restaurar nuestra alma. Tercero, Dios tiene aún un propósito para quienes creen que ya no hay nada más. Elías pensaba que su ministerio había terminado, pero Dios le dijo: «Ve, vuélvete por tu camino, y unge a Hazael por rey, a Jehú y a Eliseo como profeta». Primera Reyes 19:15-16. El llamado de Dios seguía vigente. Había más personas que necesitaban ser alcanzadas, más misiones que cumplir, más caminos que recorrer. Dios no había terminado con Elías. Y querido hermano, querida hermana, Dios no ha terminado contigo. Por más cansado que estés, por más solitario que te sientas, por más quebrantado que esté tu corazón, Dios sigue teniendo planes para tu vida. Hay personas que necesitan tu testimonio, tu palabra, tu oración. Hay misiones que solo tú puedes cumplir, caminos que solo tú puedes recorrer, almas que solo tú puedes tocar. Cuarto, la percepción de la soledad no siempre refleja la realidad. Elías decía: «Solo yo he quedado». Pero Dios le
Reveló que había 7,000 más que, como él, se mantenían fieles. ¡Qué tremenda lección! A veces creemos que estamos solos en la lucha espiritual, que nadie más comprende nuestra carga, que somos los únicos que permanecemos firmes. Pero no es así. Dios siempre tiene un remanente, una iglesia fiel, un pueblo escondido que no ha doblado la rodilla ante los ídolos de este mundo. Tú no estás solo, tú no eres el único. Somos una familia espiritual, una comunidad de fe dispersa por el mundo, pero unida por el mismo Espíritu y el mismo Señor. Quinto, Dios no nos desecha por nuestros momentos de debilidad, sino que nos restaura. El ministerio de Elías no terminó en el desierto. Continuó con fuerza. Fue a buscar a Eliseo y lo formó como su sucesor. Y finalmente, Elías no murió de manera común. Fue llevado al cielo en un torbellino, en uno de los episodios más gloriosos de la Biblia. ¿Qué significa esto? Que nuestro quebranto no define nuestro destino, que nuestras crisis no anulan nuestra vocación, que nuestros miedos no son el final de nuestra historia. Dios es especialista en restaurar a sus siervos, en renovar sus fuerzas, en levantar a los caídos, en dar nuevas oportunidades a los que se creían acabados. Como dice Isaías, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Isaías 40:29. Y añade, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Isaías 40:31. Hoy, al meditar en la experiencia de Elías, podemos encontrar esperanza, consuelo y renovación. Dios no desprecia al que se siente débil, ni rechaza al que teme, ni olvida al que huye. Dios restaura, renueva, reaviva, reenvía. Elías pensó que todo había acabado, pero con Dios siempre hay un nuevo comienzo. Amado oyente, que esta enseñanza llene tu alma de esperanza y te recuerde que, aunque sientas que ya no puedes más, Dios sigue contigo, susurrando en el silbo apacible, restaurando tus fuerzas y preparándote para la próxima misión que Él ha diseñado especialmente para ti. Amado hermano, amada hermana en Cristo, si has llegado hasta aquí, déjame decirte algo que quizá nadie más te haya dicho hoy. Eres valiente. Eres de los pocos que, en medio de una generación distraída, saturada de estímulos, llena de mensajes vacíos, decidió permanecer hasta el final, escuchar hasta la última palabra, meditar, reflexionar y abrir su corazón a lo que el Espíritu Santo quiso revelarte en este video. No todos llegan hasta aquí, muchos abandonan a la mitad, otros no tienen la paciencia de dejar que la palabra les penetre y transforme. Pero tú, querido amigo, querida amiga, tú eres parte de ese pequeño remanente que Jesús describió cuando dijo, «El que perseverare hasta el fin, éste será salvo». Mateo 24:13. Por eso, quiero pedirte que escribas en los comentarios esta frase como testimonio y compromiso público. Perseveré hasta el final porque sé que Dios tiene un propósito conmigo. Cuando leas esta frase en los comentarios, sabrás que no estás solo, que hay otros que también luchan, que también buscan, que también esperan y perseveran. Y yo mismo estaré leyendo esas frases para saber los nombres de los elegidos, de aquellos que se toman en serio su crecimiento espiritual y su compromiso con la palabra. Quiero que sepas que llegar hasta aquí no es un mérito cualquiera. Hoy, más que nunca, vivimos en una cultura de la inmediatez, donde todo debe ser rápido, superficial, descartable. Pero tú elegiste detenerte, escuchar, dejarte interpelar, ser transformado. Eso habla mucho de tu corazón. Por eso, te felicito. Eres un buscador de Dios, alguien que sabe que la fe no es un entretenimiento pasajero, sino una relación viva y profunda con el Creador. Ahora, déjame hablarte de algo muy importante: la importancia de compartir este video. ¿Sabías que compartir este contenido no es simplemente un gesto de simpatía hacia este canal,
sino un acto de misión y obediencia a Cristo? Jesús dijo, «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura». Marcos 16:15. Hoy, el mundo es más accesible que nunca. Con un solo clic puedes hacer que este mensaje llegue a alguien en otra ciudad, en otro país, en otro continente. Quizá tú no puedas viajar, pero este video sí. Quizá tú no puedas hablar a multitudes, pero este video puede hacerlo por ti. Así que, ¿por qué no compartirlo? ¿Por qué no permitir que lo que a ti te edificó también edifique a otros? Cada vez que compartes, te conviertes en un puente de bendición, en un canal de esperanza, en un sembrador de fe. Imagínalo. Alguien al borde de la desesperación, de la soledad más profunda, recibe este video y en sus palabras encuentra la fuerza para seguir adelante, para volver a orar, para reconciliarse con Dios, para restaurar su matrimonio, para dejar ese vicio, para volver a vivir, y todo porque tú decidiste compartir. ¿No es acaso una forma maravillosa y sencilla de ser parte activa del reino? Ahora déjame hablarte también sobre la importancia de suscribirte a este canal. Algunos piensan que es un acto mecánico o sin sentido, pero en realidad es una declaración espiritual. Cuando te suscribes, estás diciendo, yo quiero seguir creciendo en la fe. Yo quiero que la palabra de Dios siga sonando en mis días. Yo quiero estar conectado con un contenido que edifica mi alma y fortalece mi espíritu. Y también es una manera de protegerte de los miles de mensajes contrarios que este mundo lanza a diario. Cuando te suscribes a un canal como este, es como si levantaras una muralla espiritual alrededor de tu vida, eligiendo conscientemente qué tipo de contenido permites que entre en tu mente y corazón. La Biblia nos exhorta: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Protégete, suscríbete. Asegúrate de que cada día haya en tu vida palabras que te conduzcan a Dios y no al abismo. Ahora, sé sincero contigo mismo. Si has escuchado hasta aquí y aún no te has suscrito, ¿qué te lo impide? ¿El temor? ¿La apatía? ¿El pensar que no hace falta? Déjame decirte algo con amor. Si este contenido te está bendiciendo, sería una incoherencia no suscribirte. No te niegues la oportunidad de seguir recibiendo mensajes como este, que alimentan tu fe, que renuevan tu esperanza, que fortalecen tu ánimo. Es como asistir a un culto, salir fortalecido y luego decidir no volver más. ¿Tiene sentido? No. Por eso, hazlo ahora. Es un gesto sencillo, pero con un profundo significado espiritual. Y te aseguro, no te arrepentirás. Por último, te invito a que, cuando termine este video, no te apresures a cerrarlo. Quédate unos minutos en silencio. Deja que la música siga sonando en el fondo. Deja que las palabras resuenen en tu alma. Ora, agradece, adora. Dile al Señor: gracias, Dios mío, por lo que me enseñaste hoy. Gracias por hablarme, por tocar mi corazón, por renovarme. Haz de este final un acto de adoración silenciosa. Y no cortes la conexión hasta que la música termine. No por una norma técnica, sino porque es un símbolo. Cuando Dios habla, no debemos salir corriendo. Debemos quedarnos en su presencia, permanecer en ese silencio sagrado, en esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que, amado oyente, gracias. Gracias por ser parte de esta comunidad, de esta familia espiritual, de este ejército de hombres y mujeres que buscan a Dios con sinceridad. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y que te dé su paz. Amén.